Gracias por seguir aquí con nosotros. Continuamos y lo hacemos con la mesa redonda, que como ya sabéis va a tratar acerca de la privacidad y la protección de datos y cómo no morir en el intento en ello. La privacidad es un tema del que se ha hablado mucho, se está hablando mucho y se hablará porque es realmente difícil, es muy complicado y hay muchos factores que intervienen en ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es pues el Parlamento Europeo, que aprobó el pasado 14 de abril el Reglamento General de Protección de Datos. A pesar de que entró en vigor el 25 de mayo, no será efectivo hasta mayo de 2018. Bueno, hablaremos de esta normativa, entre otras cosas. Y bueno, vamos a ver con los expertos que tenemos aquí si conseguimos arrojar un poco de luz acerca de todo esto de la privacidad y la protección de datos. Yo creo que sí. Contamos con Susana González, que es abogada especializada en tecnología, CEO de Iberus Legaltech. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. A Manuel Guerra, que es agente de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. También muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y a Josep, que ya le conocéis, que es director del Laboratorio de Comunicación de SET España. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y la primera pregunta, que es obligada: ¿se pueden proteger los datos? ¿Puede existir la privacidad sin morir en el intento? Yo misma. Sí. Yo creo que sí. A ver, mi visión en esto, es verdad que, bueno, como especialista en tema de seguridad de la información, porque para mí la privacidad es un derecho fundamental y la protección de datos es una pata más dentro de la seguridad de la información y de la seguridad de los sistemas que hoy en día tenemos en las empresas. Para mí se puede porque yo me dedico a ello, es decir, se trata de tener la capacidad y las competencias necesarias para saberlo gestionar con un sistema de gestión. Entiendo que el empresario se tiene que dedicar al desarrollo de su negocio y que lo que antes era algo sencillo, que básicamente cumplíamos con declarar unos ficheros y considerar que teníamos unos textos ahí, unas políticas y un documento de seguridad metido en el cajón, pues ahora eso no es cumplir. Hace falta gestionarlo y además es como lo comentamos siempre, hay que cumplir, que parezca que cumplamos y además demostrar que somos capaces de cumplir cuando nos vengan a inspeccionar. Entonces, se puede, pero es importante también, yo creo, que encomendarlo a un servicio siempre especializado, porque si no, pues se nos puede escapar bastante de las manos. Contar con profesionales, ¿no? Manuel, ¿estás de acuerdo en esto? Sí, claro, totalmente de acuerdo. La privacidad es algo muy importante, pero tan importante es que tenemos que hacerlo de una forma que sea que estemos completamente seguros de que lo estamos haciendo bien, porque realmente es difícil securizar y mantener un servicio privado, porque claro, tenemos que basarnos entre si está disponible y si está disponible, es decir, que cualquiera pueda entrar, que ese servicio realmente solo pueda entrar quien tenga que entrar, porque de poco vale montar un servicio, que una página web que esté disponible para todo el mundo y que cualquiera pueda entrar a un servicio, a una parte privada de esa página web. Por eso, yéndonos un poco al mundo técnico, tenemos que trabajar mucho en la parte de privacidad. En la parte de disponibilidad, yo creo que ya es un mundo que ya está muy trillado. Ya estamos muy avanzados en ese mundo de disponibilidad. Todo el servicio estamos conectados a cualquier tipo de electrodoméstico, páginas web, servicios en la nube. Pero en privacidad aún nos queda mucho por trabajar, porque el ejemplo básico de la webcam conectada a Internet o de la cámara IP conectada a Internet es un servicio que sí, para vigilar mi casa, que ocurre dentro de mi casa, mi establecimiento, donde trabajo, lo que sea. Funciona, sí, pero no es necesario que una persona ajena a mi caso, ajena a mi trabajo, pueda ver ese servicio. Por eso hay que seguir trabajando en lo que es la privacidad, en cuanto a lo que técnicamente se refiere y, por supuesto, a lo que dijo Susana en la parte de legalidad de esa privacidad. Porque, aunque técnicamente un servicio pueda ser óptimo, hay que cumplir unos requisitos legales para que ese servicio pueda estar operativo, ¿vale? Yo creo que se puede y se debe trabajar en mejorar la privacidad. Ya no solo por la normativa europea, que está a punto de entrar en vigor, aunque muchos la ven aún lejana. Estamos hablando de mayo de 2018. Realmente se está empezando a aplicar. Mayo de 2018 es la fecha límite. Y la verdad es que las multas que se están manejando son bastante cuantiosas en lo que respecta a beneficios que pueden quedar reducidos por parte de empresas, sean grandes o pequeñas. Problema: al menos en España pasará lo de siempre, hasta que no sea última hora y vean las orejas al lobo y empiecen a caer las primeras multas, muchos no van a mover una ficha, cuando realmente, incluso, como ha explicado antes mi compañero Quino, realizando labores de cifrado sobre
pues ya sea documentos o activos pertenecientes a datos de usuarios que manejamos, pues se podría perfectamente cumplir con esa normativa o por lo menos una parte de ella y evitar ya no solo las multas, que vale, duelen, sino tener que comunicarlas a la agencia que se encargue de tratar esos datos, porque ese es otro cambio que lo que hay respecto a ahora, que cuando una empresa sufre una brecha de seguridad que afecte a datos de usuarios, pues esa empresa tendrá que comunicarlo y eso pueda salir en los medios y eso puede dañar su reputación. En cambio, si esos datos están cifrados, no se ve obligada a comunicarlo de forma pública, pero sí a la Agencia de Protección de Datos. Digamos que se mitiga el daño. Eso es algo muy interesante. ¿Qué otros cambios, aparte de este que mencionas, Josep, introduce este nuevo reglamento de protección de datos, ya a nivel legal, que afecta a la ciberseguridad? Claro, bueno, yo creo que con la transformación digital todos hemos sufrido ese cambio de paradigma que es tan manido, que tanto se dice, ¿no? Pero en realidad es la ingente cantidad de datos personales y que además se han ido calificando como datos personales, pues por ejemplo la IP, la imagen, o sea que antes era el nombre, el apellido, no sé qué, de la ficha de los empleados de la empresa y con eso considerábamos que más o menos lo teníamos gestionado. Ahora hablamos ya de datos biométricos, no solamente los de salud, datos extremadamente sensibles, pues incluso los expedientes de antecedentes penales, de un sistema disciplinario de cualquier empresa, es decir, que ya hay mucho dato sensible que estamos manejando y que hay que gestionar. Entonces, el reglamento lo que ha venido a hacer en España, yo, desde mi punto de vista, la normativa que teníamos era bastante buena. Está previsto para muchos países de Europa que no tenían nuestra normativa. Nosotros contamos con una norma del año 92, luego del 99 un reglamento del 2007, es decir, somos de los que tenemos una normativa bastante restrictiva, pero también bastante protectora en aplicación. Entonces hay muchas empresas que van a tener que hacer cambios muy ligeritos porque ya lo están gestionando muy bien, y otras empresas que parecía o se creían que lo estaban gestionando, que se dan cuenta de que van a tener que empezar de cero porque tenían cositas hechas inconexas pero no lo están gestionando. Cambios, pues a ver, por ejemplo, él comentaba antes la notificación de brechas de seguridad es muy importante, lo ha comentado ya Josep, con lo cual no ahondo más ahí. Sin embargo, por ejemplo, la evaluación de impacto es una novedad. El hecho de que las empresas que trabajen de forma masiva con datos de los denominados sensibles o para elaboraciones de perfiles o, por ejemplo, pues monitorización de perfiles como pueden ser videocámaras, ¿vale? Pues van a tener que realizar una evaluación de impacto anterior al tratamiento de esos datos y para eso pues tienen que realizar pues eso, una evaluación de cuál es el impacto que pueden llegar a tener esos datos en el exterior de cara a una posible brecha, un ataque, a una fuga de información, etcétera. Ten en cuenta que hablamos ya no solamente de datos de empleados, sino de clientes, inversores, proveedores, es decir, bueno, esa es una novedad. El derecho de información ahora sí que se amplía. Antes teníamos derecho a informar de cuáles eran los derechos ARCO, el acceso, la cancelación, la oposición, etcétera, pero sin embargo ahora tenemos que informar si estamos haciendo transferencia internacional de datos, que muchas veces no se sabe muy bien, pero como lo comentaba antes Lorenzo y Kino también, pues trabajar en Dropbox ya es una transferencia internacional de datos. Entonces tendremos que comprobar a ver si verdaderamente ahora con el acuerdo de Privacy Shield tenemos esa transferencia porque esa entidad ya se ha certificado y por tanto lo podemos hacer así o tenemos que contratar individualmente. Entonces lo que se ha complicado es la gestión. Pero bueno, novedades en ese sentido, básicamente. A nivel información hay muchos más, o sea, pero yo creo que verdaderamente, bueno, la figura del DPO se establece que para las administraciones públicas y determinadas empresas que también realicen tratamiento de datos a gran escala. Es verdad que de aquí a 2018 hay muchas cosas que estamos ya adaptando y muchas otras que están por definir. O sea, hay directrices, estamos todos esperando también directrices de las agencias de control y de protección de datos a nivel europeo para que nos digan qué es gran escala, ¿no? 100, 100.000. Entonces, bueno, todavía hay cosas que no podemos definir, ¿vale? Pero, bueno, pues esas empresas, que bueno, incluso las empresas que se dedican al marketing, al profiling, como monitorización de perfiles de redes sociales o al recruiting de personal, por ejemplo, no solamente van a tener que hacer la evaluación de impacto, sino que también van a tener que tener un delegado de protección de datos que se encargue de supervisar el control y la gestión de todo esto para cumplir. Me ha ayudado. Me ha cogido el bastón. Esto evidentemente supone unos retos muy importantes para las empresas porque van a tener que hacer todo esto que decís porque si no, como comentabas Josep, las
multas que pueden tener son bastante cuantiosas. Sí, creo que se llegaba a hablar hasta del 2% del beneficio de una empresa, que bueno, para una pyme puede que no suponga mucho, pero para una multinacional un año malo puede que sea todo su beneficio. Entonces, sí, ya no solo eso, sino que aparte de todo el cumplimiento que tenemos que hacer ahora por este cambio en la normativa europea, está también, al menos desde el punto de vista que vemos nosotros de la seguridad, es la protección interna que hacemos de esos datos. Impedir que esos datos queden inaccesibles, bien pues porque alguien nos ha afectado por un ransomware o porque alguien está lanzando ataques de negación de servicios sobre un servidor que tenemos ahí los datos almacenados en remoto y no podemos acceder. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, creo que los ponentes que nos han precedido han dado buenas pautas, han dado buenos consejos, hará falta que lo aplique. Nos vamos a ir cuando terminemos a nuestras oficinas y esto ha estudiado muy bien, pero ya lo aplicaré hasta que pase algo, e incluso cuando pase algo hay gente que dice, bueno, nos ha pasado, no volverá a suceder, confiando en la suerte. Y vemos casos de gente que ha sido víctima de un caso, por ejemplo, ransomware, y ha pasado una vez, ha pasado 2 veces, ha pasado 3 veces, y ya quedas pensando, a ver, igual te lo estás mereciendo. Por desgracia, esperemos que no, pero si ya has pasado por esa mala experiencia, has visto que los datos de tus clientes y los tuyos propios pues han quedado inaccesibles, has tenido que pagar un rescate a unos delincuentes que a lo mejor con suerte te lo recuperan y a veces no, pues toma las medidas adecuadas, toma copias de seguridad, backups en discos duros externos, si quieres en la nube, en un servicio que, como ha dicho Susana, pues cumpliendo la normativa vigente, el Privacy Shield que tenemos ahora, y sobre todo que esos datos sean visibles solamente a aquellas personas que tengan autorización, porque algo que nos hemos encontrado haciendo auditorías es que los datos privados y confidenciales de una empresa están accesibles hasta para el secretario y el botones. No, es que tengo que ver un directorio activo, entro hasta la cocina. Entonces no hace falta ir a atacar al CEO, no hace falta ir a atacar a un cargo medio. Con alguien que tenga acceso, alguien un nivel intermedio o bajo, incluso el becario que acaba de entrar, pues ya tenemos un problema ahí. ¿Quién accede a esos datos? Y eso es algo que se tiene que plantear desde ya, si no se ha planteado hasta ahora. Los accesos. Sí, una cosa, las sanciones, era por puntualizar, no quiero ser mala augurera, pero hablamos de hasta 20 millones de euros y el 4% del volumen de facturación anual de una... Sí, es que hay un mínimo, este es el máximo, ¿vale? Yo por eso digo, voy a ser bruta. Es el 10 y 2% o el 4%, sí. Y además, otra novedad, se prevé la posibilidad de que el usuario plantee una reclamación de daños y perjuicios. Además, o sea, esto es sanción administrativa y además el usuario puede reclamar que antes no. Daños y perjuicios, con lo cual el daño puede ser importante y reputacionalmente también. Entonces, bueno. Sí, tanto por el dinero que al final las empresas es lo que les llega a importar y la reputación que también se va a traducir probablemente en una pérdida. Claro, eso es importante, pero además cuando lo gestionas bien, yo creo que la sensación que le produce al empresario es de tener la situación bajo control, que yo creo que es lo más beneficioso. O sea, sabes que que vas minimizado el riesgo y que además pues tienes más control sobre lo que se está haciendo en tu empresa. Estas medidas, de todas formas, ¿habrá alguna forma de investigarlas? ¿Se van a investigar o simplemente esperamos a que ocurran y ya se verá? Claro, el problema es que nosotros, como policía judicial que somos, investigamos delitos, es decir, todo tipo de conducta que recoja el Código Penal. Este tipo de comportamientos, de si una empresa no cumple con una legislación, se entiende que no es un delito, entonces tendrán que crear o se crean otro tipo de organismos que se encarguen de gestionar y comprobar que empresas cumplen o no cumplen la norma. En todo caso, no es una norma penal. Entonces, no sería nunca a caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una cosa que sí que me gustaría puntualizar un poquito, a lo mejor esto lo vemos como algo negativo. Me van a multar por no cumplir o porque me han encontrado una brecha de seguridad. Sí, cierto, eso es negativo. Pero también tiene algo positivo. Si yo como empresa tengo el servicio X y a mí me encuentra una brecha de seguridad y yo la publico, es de decir que yo he sido víctima de este ataque por este método, va a servir que otra empresa se pueda proteger de ese tipo de ataque o ese tipo de fallo de seguridad. Entonces también hay que verlo desde ese punto de vista. Si todos decimos cómo nos han atacado, pues es mucho más sencillo poder protegernos de ataques. Porque si todos conocemos cómo funcionan los cibercriminales, a nuestro nivel va a ser mucho más fácil poder defenderse de un ataque que conocemos. Si es un nuevo ataque, va a ser muy complicado defenderse, pero si es un ataque
que ya no lo han hecho a nuestro amigo, a la empresa rival, y sabemos cómo se ha llevado a cabo ese ataque, y nosotros trabajamos de la misma manera, pues vamos a cambiar ese tipo de forma de trabajar para evitar que nos ataquen. Y eso solo se puede conseguir si la empresa a la que han vulnerado diga cómo se lo han hecho. O por lo menos que crea que diga cómo ha podido pasar. Para ayudar al resto también Sí, por supuesto. a estar alerta ante eso. Claro. Hay una novedad importante en el reglamento europeo, que es el principio de accountability, es decir, lo que decía antes, que nos limitábamos antes a cumplir porque estaba ahí la ley, ahora se invierte, ¿vale? De alguna manera nos dicen que tenemos que ser empresarios autorresponsables y además ser capaces de, o sea, proactivos en el cumplimiento y además ser capaces de justificarlo. Viene un poco por ahí, es decir, las inspecciones de la Agencia de Protección de Datos en España se van a producir, es muy probable que se produzcan más en esos datos a gran escala que puedan poner en peligro pues, de derechos fundamentales de los ciudadanos frente a una cuestión pues, de incumplimiento formal de una pyme, pero sí que es verdad que como el ciudadano a la vez puede reclamar, pues obviamente en el momento en que hay una reclamación tienen que actuar, inspeccionar y sancionar. Y luego, pues eso, al final, y a través de las fugas de información, lo que comentaba Manu, de las brechas de seguridad, lo que comentaba Manu, obviamente si se si se demuestra que se ha cumplido, bueno, porque al final lo tienes cifrado y la seguridad total no existe, solamente la opción es minimizar los riesgos. Bien, pero si demuestran que no lo has llevado sistemáticamente controlado, pues hombre, ahí sancionarán, seguro. Hay otro tema que lo has mencionado también antes, Susana, que es el de Privacy Shield, que también va a afectar a la protección de los datos y que, bueno, que la gente todavía no conoce muy bien porque no ha habido tanta información, este flujo de datos, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos que No, que si no, no me dejan volver a entrar. No te dejan volver a En entrar. Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, pues sí. os lo cuento yo. A ver, teníamos antes un acuerdo que era el Safe Harbor, que estaba firmado entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea para garantizar un nivel determinado de protección de datos de las personas físicas. Ese acuerdo, pues a raíz de unos procedimientos determinados, pues se rompió, ¿vale? Porque, pues bueno, pues se determinó que no se estaban garantizando ese nivel de cumplimiento y estuvimos prácticamente un año sin acuerdo. Ese fue un periodo en el que estábamos todos que no sabíamos muy bien qué hacer porque utilizábamos herramientas, pues como MailChimp, por ejemplo, para enviar mailings a nuestros clientes y esas herramientas pues tenían sus servidores alojados en Estados Unidos. Por tanto, estábamos haciendo una transferencia internacional de los datos de nuestros clientes, proveedores, se me fue, y demás. No sé si decirte que Ahora lo que han conseguido hacer sí, ya está. Sí, fue. Es un poco ñapa, ¿no? Para entendernos, desde mi punto de vista, porque bueno, han vuelto a firmar otro acuerdo mediante el que se supone que sí que las empresas que se adhieran a ese acuerdo se comprometen a cumplir los estándares de protección de datos que en Europa se están requiriendo. Así. Esto en la práctica, ¿a qué conlleva? Que esas empresas se tienen que certificar en Estados Unidos, están ahora en ese proceso de certificación y luego las autoridades de control, como nuestra Agencia de Protección de Datos, publicarán la lista SHIELD, que será una lista en la que aparecerá Dropbox, Google, etcétera, etcétera. Porque bueno, pues eso lo estábamos comentando antes en las charlas anteriores, pues que fácil es ahora trabajar contra la nube, porque tengamos pues en Evernote, en Drive de Google, nuestras herramientas de trabajo y de comunicación con la movilidad. Pero bueno, si sabemos que esas empresas se están comprometiendo a las medidas técnicas y organizativas, no solamente en protección de datos, sino también en sistemas, insisto mucho en esto, a cumplir, pues bueno, de alguna manera tal. Si no, a nivel práctico lo que nos deriva es que si una empresa con la que queremos contratar no está en Europa, si está en Europa cumple o debería cumplir, y sino que está fuera de Europa y no está en esa lista, deberíamos hacer un contrato específico con ella. Y bueno, eso, yo me imagino que las empresas grandes estarán porque a casi nadie se nos ocurriría hacer un contrato individual con Google, ¿no? Es difícil. Tiene que ser. Entonces, está todavía en un terreno pantanoso. De momento esa lista como tal no se está publicando, deben estar en ese proceso de certificación y digo que es una ñapa porque todavía no sé muy bien cómo va a funcionar. ¿Vale? Entonces, de momento tenemos obligación de informar que hacemos transferencias internacionales de datos en los textos de nuestras webs o en nuestros contratos y a la agencia en el caso de que esas empresas estén incluidas en la lista. Y si no, presentar en la agencia un contrato con un compromiso en firme de cumplir. O sea, que nos echan mucho la sartén
en el mango. Pero bueno, yo entiendo también que como a esas empresas les interesará contratar con nosotros, ¿verdad? Pues harán lo posible por cumplir, que es que no... Está todo todavía en el Está terreno. un poco en el aire, ¿no? Estamos hablando del problema de gestionar los datos, pero hay otro problema que es también la cantidad de datos que se generan, más que por las empresas, por los usuarios, ¿no? ¿Existe ese problema, creéis, Josep, de compartir demasiada información? Lo hemos visto antes pues, con Lorenzo, lo hemos visto con Joaquín, que buscan en fuentes abiertas y encuentran todo. Es otro problema, compartir demasiada información. Existe y de hecho va a ir a más. ¿Por qué? Por una cosa que se llama Internet de las Cosas. Porque si tú como usuario ya estás compartiendo información personal en redes sociales, información que, bueno, normalmente se limita a nombre, algunos casos dirección, muchos ponen el teléfono y si no Facebook te lo pilla de tu WhatsApp, con datos de contacto, fotografías, o sea, datos que como hemos visto Lorenzo, por ejemplo, ha podido utilizar para preparar un ataque totalmente dirigido a una persona en concreto o varias. ¿Qué pasa ahora cuando esos datos se recopilan ya no sin tu conocimiento o porque te da igual? Y son datos ya que empiezan a tener un valor pues, biométrico, pues tus datos de salud, tu ritmo cardíaco, si cuando sales a hacer footing por aquí, por ese paseo tan maravilloso que tenéis, pues vas bien o ves que hay un principio de arritmia, tus datos alimentarios que los proporciona tu nevera porque cada X tiempo va haciendo pedidos al supermercado cuando se terminan los alimentos que tú tienes configurados. Por cierto, la tarjeta de crédito está introducida para que no tengas que molestarte. Tus datos, por ejemplo, en hábitos de conducción, porque tu coche está conectado a una centralita que detecta cuando vas demasiado rápido, cuando no. Ahora imagínate todos esos datos, el valor que pueden tener a una, por ejemplo, aseguradora de automóviles, a un proveedor de seguros médicos, a cualquier... Es oro puro. Y esos datos mucha gente los está proporcionando sin saberlo. Sí, los obtiene porque para un uso diario, pues mira, quiero saber cuántos kilómetros he hecho y con qué ritmo he ido siguiendo. O quiero mejorar mi nivel de conducción para pues, gastar menos combustible. O quiero pues, ahorrarme tener que ir al supermercado y que la nevera haga el pedido por mí y que me lo lleven a casa. Pues se puede hacer, es una manera de ganar comodidad. Pero ¿con quién están compartiendo esas empresas que fabrican esos dispositivos esos datos? Yo te puedo comentar un caso anecdótico de este verano, que estuvimos en DEF CON y Black Hat, y una de las charlas más interesantes fue precisamente la compartición de datos que hacían empresas fabricantes de juguetes sexuales. ¿Qué hacían esos juguetes? Bueno, pues, aparte de la finalidad con la que estaban pensados, estaban conectados a un dispositivo móvil. Y ese dispositivo móvil, pues tú podías cambiar la intensidad, compartir datos e incluso hacer videollamadas con usuarios de otro punto del planeta. ¿Qué se descubrió los investigadores que lo analizaron? Pues descubrieron que la empresa fabricante recopilaba esos datos y los almacenaba. No solo eso, sino que un atacante podía hacer un ataque de hombre en el medio, un man in the middle, y obtenerlos. Dices, bueno, pues tampoco es tan grave. Bueno, depende ya cada uno de la vida privada lo que haga. Pero es que hay países, incluso en Estados Unidos hay estados, en el que el uso de esos dispositivos está prohibido y te pueden meter en la cárcel. Con lo cual, ¿quién maneja esos datos? ¿Con qué seguridad los está protegiendo y qué consecuencias nos pueden llevar? Pues desde que te suban el precio del seguro hasta que te metan en Chirona porque una legislación demasiado estricta no te permite usar un vibrador. O no te den un trabajo, no te den una hipoteca, porque es que son cosas muy del día también, sí. Sí, pero está claro que todos esos datos se recopilan por algo. Tienen un motivo. Porque el motivo final muchas veces es el dinero que obtienen con ellos, ¿no? Has hablado precisamente de que muchos datos se dan de forma inconsciente, pues tienes la nevera conectada, lo que sea, pero muchos otros datos se dan de forma consciente. Vosotros, Manuel, lo veréis día a día, que muchos datos que se dan de forma consciente al final generan muchos problemas, muchos incidentes. Claro, es lo que estábamos hablando antes en la hora del café. Si yo, por ejemplo, en mi Facebook, en mi Twitter, lo que sea, publico demasiada información personal que no tengo por qué poner de forma pública, a qué hora estoy en tal sitio, a qué hora voy a correr, porque en el Endomondo, en la aplicación que sea, pongo de qué hora a qué hora voy a correr y la ruta por la que voy a correr, y a lo mejor tengo una foto anterior en la que con mi iPad nuevo o mi MacBook que cuesta 2.000 euros digo que lo dejo en mi casa, pues a lo mejor alguien tiene la felicidad de pensar que yo no voy a estar en mi casa a una hora determinada y aprovechar esa información, que es información pública, que cualquier persona puede ver, para entrar a mi casa a robar. Y no solo eso. Ahora mismo, cuando ponemos un tweet, si no nos damos cuenta, si tenemos el GPS activado, ese tweet va a ir con nuestra posición GPS. Si ahora le digo yo que sea a mi jefe, no, estoy muy malo en casa porque tengo gripe, y resulta que la geoposición de mi tweet es en una playa en Canarias, pues a lo mejor puede haber algún tipo de problema.
imagínense si estamos hablando de peligros para la vida de una persona. Si yo quiero seguir a una persona, le quiero hacer algo malo a una persona, no me costaría nada ver su perfil de Twitter, ver por dónde está, ver si en un momento dado está en un sitio más o menos alejado, que sea de noche o lo que sea, y poder aprovechar esa situación para mi beneficio. Por eso, muchas veces hay que sopesar qué es más importante, poner ese tweet o lo que yo estoy transmitiendo al poner ese tweet. Es cierto que mucha gente no sabe que, por ejemplo, Tweet tiene GPS si está activado, que Facebook se pueden hacer según qué tipo de búsquedas, que en LinkedIn. Por eso es importante tener conciencia del valor de nuestros datos. No solo que por poner este tweet ahora voy a ganar 5 me gustas. Vale, sí, ganas 5 me gustas, pero a lo mejor acabas de revelar la ubicación de tu casa. Si a ti no te da, si te da igual que la gente sepa dónde vives, genial. Pero realmente por 5 me gustas en Facebook merece la pena revelar la ubicación de una casa o la foto de un niño o lo que sea. Es que, a ver, sí, todo lo que cuentas estoy de acuerdo. Ahora, Google Play también te geoposiciona, quieras o no. Comprobado. Sí, eso está claro. Hay que sopesar. ¿Me merece la pena utilizar Google Play? ¿O me merece la pena utilizar otro tipo de sistemas para teléfonos móviles que no trabajen con Google Play? Eso es una valoración, sopesar. No, yo estoy pensando, la ley de protección de datos en España entonces no se aplica en este caso. Sí, no, vamos a ver. Una cosa es proteger la información de las personas físicas o poner una serie de medidas que se tienen que cumplir y otra cosa es que nos hagan ciudadanos irresponsables. Los responsables de configurar las cuentas de nuestros teléfonos móviles, de nuestros ordenadores y de implementar la seguridad somos nosotros. Es decir, sí. Entonces, quiero decir, tenemos servicios gratuitos, que en realidad gratuitos es entre comillas porque estamos pagando con nuestra información. Entonces, siempre y cuando seamos conscientes de eso, a partir de ahí, es decir, yo tengo mi teléfono móvil siempre con la ubicación desactivada y si en un momento determinado voy a utilizar una aplicación que me pide la geolocalización, la activo y la vuelvo a desactivar. Eso es un tema de responsabilidad. ¿Es incómodo? Sí. Porque la seguridad y la comodidad están reñidas. Yo lo tengo muy claro, ¿vale? Y tampoco es barata. Es decir, tenemos muchas veces que ni barata en tiempo ni barata en recursos. Tenemos muchas veces que dar ese plus, pero lo que no puede ser es que pensemos que nos van a venir a proteger. No, porque tenemos servicios que nos vienen muy bien para según qué cuestiones y en según qué momentos, pero sí configurarlo, es decir, pues bueno, yo qué sé, ya nos podíamos ir a 1000 historias, incluso con los perfiles de los niños abiertos en Instagram, pues lo pueden tener abierto, lo pueden tener cerrado, es que es una opción, pero en conciencia, sí. En este caso, por ejemplo, no tiene que ver con el GPS, o sea, era la wifi de mi casa. Entonces, claro, pero eso hay que prescindo de Google, claro. digo a todo el mundo que se lo quite, ¿no? No puedo prescindir de eso porque uso aplicaciones necesarias que solo puedo usar a través de Google Play. Quiero decir, que de cierto modo estamos muy atados a lo que diga una empresa que, por cuota de mercado o lo que sea, tenemos que usar. Entonces, hay un mundo en el que estamos bastante atados con ellos. Bueno, hay gente que no la usa, quiero decir, claro. la usas porque voluntariamente te beneficia. Entonces, Claro. Otra cosa es que luego las recomendaciones que seguramente nos darán la gente más técnica es configurar bien el router, Claro. Quitar las claves que hay por defecto, en fin, ¿no? Para minimizar. Bueno, al final está claro lo que nos comenta, tiene razón. Las empresas utilizan los datos y todos sabemos que las empresas van a utilizar estos datos. Lo que podemos hacer, no podemos luchar contra Google a nivel individual. Podemos decidir si usar esos servicios o no usarlos. Al final, pues si no quieres usar una aplicación de Google Play no la usas, si no te quieres descargar una aplicación de Apple Store no te la descargas, si no quieres usar el email, pues no usas Gmail. Es la decisión que podemos tomar en estos casos. Yo creo que aquí el compañero Pedro ha abierto un debate muy interesante y es qué hacen empresas de fuera de España, fuera de la Unión Europea, con esos datos y aún con el Privacy Shield, qué pueden y qué no pueden hacer. De hecho, tenemos un ejemplo reciente, estuvimos viendo hace un par de días en la oficina. ¿Os acordáis que hace un mes WhatsApp se actualizó y muchos pusieron el grito al cielo porque podían compartir número de teléfono y gente que no pasa nada? Hay Vete una a las opción de no condiciones de uso, compartir. lo compartí. Bueno, pues hace 2 días vimos una captura de pantalla y gente, no, o compartes o no usas WhatsApp. Ya no existe esa opción, ya Ya no tienes existe que esa opción, decidir dices, si quieres bueno, ahí usar estás WhatsApp atado. o no.
¿Y qué va a hacer Facebook con esos números de teléfono? Pues imaginadlo y acertaréis. ¿Qué protección tenemos como usuarios? Que creo que es lo que Pedro estaba comentando. Pues a nivel particular, o dejas de usar el servicio, o sea, todo, Google, Facebook o lo que sea, o nada. Ahí a nivel europeo, la pregunta sería, Pero, por ejemplo, ¿qué ahí se puede pedían hacer? el teléfono móvil, sin embargo, ¿qué hemos hecho muchos? Bueno, cuando queremos entrar a Facebook, entramos por el ordenador, pero nos quitamos la aplicación. ¡Jo, qué pereza! Porque es que desde la aplicación es más cómodo. Sí, pero si quieres proteger, tú decides un poquito. aunque Hasta sea. cierto punto podemos, en otro punto ya estamos atados. Hay cosas que básicamente De hecho, no lo uses. hay mucha gente que se sacó de WhatsApp por ese motivo y está en otros sistemas de mensajería que no es WhatsApp. Y evolucionará y Muy tal, pocos, claro. Manu, tú lo sabes, muy pocos se quitan solo por eso. Los que Pero lo que están intento muy- decir es Claro, que depende si de lo no que quieres valores usar tú. WhatsApp, hay Hay otras opciones. opciones. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Puedes ceder tus datos al gobierno americano o al ruso, te da igual, puedes elegir. O al chino, si quieres, también. Hay libertad de opinión. Pues decidamos, ¿tú cuál prefieres, los rusos o los chinos? Hombre, yo si se queda en España mejor. Por lo menos sé que está aquí Manu. Prefiero que lo vea él que no que lo vea alguien en Washington. Dinos. Aquí la pregunta empezaba hablando de la protección de los datos de los usuarios, ¿no? Y ahora, por ejemplo, terminas diciendo una cosa que es muy curiosa. O bien, o te quedas en manos de los americanos, o en manos de los rusos. En algunos servicios. Entonces ahora la pregunta con todos estos cambios en cuanto a la nueva legislación y demás, ¿no? Yo me acerqué al tema de la seguridad básicamente por víctima. O sea, me las he llevado y de repente te encuentras de un jolín es lo que hay por ahí, ¿vale? Entonces yo con lo que yo hasta ahora había, ¿vale? Pues sí, había una ley que se supone que nos protege a los usuarios, ¿vale? Pero que hasta ahora estas nuevas modificaciones añaden lo de la reclamación del usuario. Porque hasta ahora era la agencia la que directamente multaba y se autofinanciaba con esa multa para seguir haciendo algo, ¿vale? Y al mismo tiempo es cuando ves que esa ley, más que protegerte, solo existe para que si no la cumples, te crujo. No, esa ley está prevista para obligar a las empresas a que protejan al usuario, no para protegernos directamente. Pero claro, sí, la cosa, ahora estamos hablando, por ejemplo, de, se me ocurre cuantísimas páginas, puedes pedir cita en el médico, puedes ir a la seguridad social, que problemas de certificado, uno detrás de otro, ¿vale? Ves cámaras IPs que han salido en el Hacker News y demás, la cantidad de cámaras IPs que están hackeadas y se están proliferando por las calles y la policía pasa y a lo mejor con la de tráfico es más fácil, dice, hoy tenéis que multar a los de los... Pero no lo sé cómo se lo organizan, ¿vale? Pero es decir, la ley se hace para proteger al usuario o estamos protegiendo a las empresas de... Porque claro, una empresa multinacional, si le dan un salazo, pierde beneficios, puede ser muchos, o te secuestran los datos, pues sí. Entonces ahora la pregunta es si de alguna manera está encaminado a que se proteja al usuario. Los organismos que tienen que velar por ello van a mirar por otro lado, a no ser que interese mirar para otro lado. Es decir, un ciudadano va a poder reclamar ante, por ejemplo, pues, el servicio de citas de aquí, pues no está, tiene que demostrar que está haciendo las cosas bien. Susana. Bueno, en definitiva, Sí, que está previsto, si las sí. normativas benefician al usuario o benefician más a las empresas. Sí, no, la normativa está para proteger al usuario, eso está claro. Y luego, además, está previsto, lo hemos comentado antes, las reclamaciones por incumplimiento. Tiene la empresa que demostrar, no el usuario, que está siendo lo suficientemente diligente y si no tiene nada o está incumpliendo, claro que van a ir a sancionar. O sea, yo lo que he comentado antes es que, y esto es una apreciación personal y por estar metida en grupos de trabajo sobre el tema del reglamento de protección de datos, que no van a entrar ahora en la agencia en España como una cabra, una cacharrería, o sea, a inspeccionarnos a todos. Tampoco sabemos si por volumen. Lo que sí que tengo claro es que en el momento en que un ciudadano haga una reclamación de cualquiera de que ha hecho el ejercicio de tutela de sus derechos, pues porque ha solicitado la cancelación, la portabilidad de los datos. Ahora es otra de las novedades. Me llevo mis datos de Orange a Vodafone, ¿vale? Y no le han atendido dentro de los plazos establecidos o no le han dado las garantías que están establecidas, van a inspeccionar y van a sancionar. Y además el ciudadano puede pedir una reclamación de daños y perjuicios, cosa que antes no. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, algo más protectora es.
de cara a las cosas que hay por la calle incumpliendo, yo creo que como ciudadanos los podremos denunciar, aunque no nos afecten directamente, porque al final es un ejercicio, el ejercicio del derecho ciudadano, ¿no? Pero no lo sé, porque está todo muy en pañales, ¿vale? Hay, por ejemplo, el tema de las cámaras, creo que Manu puede aclarar algo. Sí. Es claro, no es lo mismo una cámara IP que tengo yo en mi domicilio, que la he configurado como a mí bien me ha parecido, que una cámara IP que pertenece a un organismo público que tiene que cumplir unos estándares de seguridad. Yo nunca he visto una cámara de un organismo público de verdad bien, que tenga un fallo de vulnerabilidad de un puerto abierto. Normalmente, organismos públicos bien montados. Estamos hablando, si yo tengo en mi casa una cámara IP con un puerto mal abierto, pues sí que tengo un problema. Si se localizara una cámara IP de un organismo público, por supuesto que se puede reportar para que se repare ese fallo, ese conflicto de seguridad. No, pero yo me refiero, la ley hablaba de las cámaras de vigilancia de los organismos públicos, de aeropuertos y todo esto, pues se supone que eso Sí. es lógico, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero yo hablo de la cantidad de esquinas con maquinitas de vending que como queremos controlar, pero ya que nos ponemos, pues enfocamos a la calle. Claro, pero en teoría esas maquinitas no pueden enfocar a la calle. La LOPD ya lo prohíbe de hace tiempo. Sí. Claro, claro. Pero está, o sea, hay que reclamar de propio, o sea, pero en principio no... Hombre, salvo que les dé por inspección, Claro, por sí. eso. Yo me imagino que también dependerá de lo que lleven recaudado, las cosas como son. Claro. Irán... El centro comercial puede estar lleno de cámaras y eso responde a la empresa. Pero porque es un centro privado. Claro. Claro, y aparte tienen que Entonces- tener una autorización y tienen que publicar que existen, con los carteles que vemos, existen cámaras de videovigilancia y por supuesto sabemos que se nos puede grabar y que no van a utilizar esas imágenes para otro tratamiento que no sea el de mera vigilancia, que si sucede algo poder retomar esas imágenes para la fase de investigación policial, judicial, etcétera, etcétera, pero en principio para ningún otro tratamiento más. De ahí la evaluación de impacto, por ejemplo, ¿vale? Ahí sí que, oye, es que estáis grabando perfiles de muchísima gente, ¿qué vais a hacer con estos datos? ¿Cuál va a ser el impacto que va a haber en caso de que haya una brecha de seguridad? Nada, porque lo tenemos protegido de toda esta manera y aseguramos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad hasta el punto de que solamente va a ser para este caso. Bueno, ¿te autorizan o no te autorizan? Y las empresas que se dedican a la videovigilancia, hombre, yo desde luego las que conozco están todas muy cumpliendo sí o sí, porque están a su vez muy vigiladas. Entonces, sí. Cuestión distinta son las administraciones públicas con los certificados digitales, por ejemplo. Pero eso también es un ¿Qué mundo ves? más técnico. Claro, hombre, Ya. ¿ves? No me lo explico. Sí, Que- pero eso que ya es un... es Yo creo otro que es algo, un tema más técnico que no de... Que a lo No, mejor si un Pero navegador las- web pero no lo él- acepta él porque... estaba no- comentando que tampoco están predicando con el ejemplo Sí, en materia de por seguridad supuesto. y es verdad. Por supuesto, sí, eso no hay ninguna duda. Pero hay certificados que no funcionan, a lo mejor porque el navegador pide ciertos requisitos que no son tan necesarios. y tal. Claro. Es cierto que hay otros certificados que efectivamente no están como tienen que Y en que este estar. caso de administraciones públicas, que como comentan, es efectivamente muy importante también proteger y que tengan sus certificados y demás. ¿Quién las vigila a ellas? ¿También están de alguna forma controladas o...? Toda administración pública tiene por encima unos controles tanto de inspecciones como otro tipo de sistemas para de vigilar que todo funcione bien. En nuestro trabajo nosotros tenemos por encima pues gente que está comprobando que todo lo que hacemos nosotros está bien hecho, que no hacemos algo que no tenemos que hacer, que no comprobamos un fichero que no tenemos que comprobar, que no pedimos una información que no tenemos que pedir. Eso todo está, por supuesto, auditado. No es que esté la administración pública y por encima no haya nada, no, por encima hay muchos sistemas de comprobación y auditoría para ver que es lógico y así tiene que ser. Tenemos ahora una directiva que corre en paralelo precisamente para cumplimiento de medidas de seguridad en administraciones y organismos públicos y bueno, es bastante restrictiva y la van a tener que cumplir sí o sí, supongo que velarán por ello. El tema es que al final, ¿quién sanciona al sancionador si al final lo vamos a pagar nosotros? Yo creo que el gran debate, ¿no?, es que no se suele sancionar a las administraciones públicas porque sale de nuestras propias arcas. Entonces, bueno, pero desde luego previsto que se cumpla y que lo lleven a rajatabla y de hecho la figura del delegado de protección de datos está previsto entre otras empresas que os comentaba antes de tratamiento de datos sensibles para las administraciones públicas también. Entonces yo creo que va a suponer un mayor control. Ya... Como penalicen luego veremos. Eso ya se verá. Bueno, la verdad que es una lástima porque nos quedamos sin tiempo y había muchísimos temas que tratar, como bueno, las últimas filtraciones de datos que ha habido, los últimos robos de datos.
LinkedIn, Dropbox lo han comentado, Yahoo, 500 millones de cuentas de usuarios, que no está mal. ¿Hay alguna forma de proteger esto, de evitar este tipo de filtraciones? Porque no estamos hablando de, como decían, de una empresa pequeña, Mira, estamos hablando de un Yahoo. Realmente cuando se publican este tipo de intrusiones y después las filtraciones, son robos de datos que a veces se filtran, a veces no. De hecho, Yahoo sabemos que se han robado, pero no sabemos los datos porque aún no se han filtrado. De hecho, esto no es de ahora. En agosto ya sabíamos que se habían robado como mínimo 200 millones y que viene de antes, de 2014, y que Yahoo tuvo una incidencia en 2012. O sea, es algo que va creciendo. Pero analizando las últimas filtraciones o robos de datos, lo que me he dado cuenta, al menos en el laboratorio, es que la mayoría de robos se producían porque tenían o bien instalaciones obsoletas del CMS, o sea, el sistema que controla todo lo que gestiona esa base de datos, o bien tenían incluso complementos vulnerables desde hace 2 años o más. O sea, eran cosas perfectamente evitables. ¿Que alguien no los actualizó a tiempo o que lo dejó ahí descuidado porque, total, ¿quién nos va a mirar? Pues ahí tienes casos pues como ese, tienes casos como incluso que han afectado a industrias, como por ejemplo la del videojuego, o el mes pasado también hubo un montón de filtraciones, en algunos casos con más de 25 millones de usuarios afectados. Y al final tú ves y dices, pero si es que esto es un fallo de seguridad tonto que cualquier administrador de una página web, de una pyme, lo sabría solucionar. Entonces, ¿son ataques tan grandes como nos quieren hacer creer algunas empresas de que ha sido un ataque dirigido, súper elaborado, como dijo Yahoo, que estaba patrocinado por un Estado? Un gobierno, sí. ¿O es un fallo garrafal que quieren cubrir de cualquier forma para, de cara a la galería, justificar que alguien no ha hecho el trabajo que debería? Yo, sinceramente, después de analizar varios casos, por desgracia me inclino más hacia la segunda opción, de que son o descuidos o ineptitud, espero que no, o falta de ganas de tapar agujeros que son perfectamente evitables y que no son agujeros que lo que llamamos técnicamente de día cero, que se descubren y al día siguiente ya están explotando. No, son agujeros que llevan meses e incluso años solucionados y que el responsable de gestionar esa seguridad no los aplicó, no sabemos bien por qué. Sí, que son descuidos que a pequeña escala apenas se notarían, pero claro, en esta escala estamos hablando de millones de personas y millones afectadas. de usuarios afectados. Pues bueno, para terminar sí que me gustaría que dierais algunos consejos para proteger la información a nivel ya usuario para empresas o lo que queráis, para terminar con unas pequeñas píldoras vuestras. Si quieres empezar tú, Josep. Pues a mí me gustaría volver a recalcar el tema del cifrado. Me gustaría, y sobre todo el acceso a la información. ¿Quién accede a la información y cómo accede? Si pueden acceder a la información desde cualquier equipo de una empresa, tarde o temprano van a conseguir entrar. Si por lo menos a lo que acceden está cifrado, pues ya se lo vas a poner más difícil y os vais a evitar multas y problemas con la legislación que va a venir ahora. Claro, yo sobre todo también lo que ha dicho Josep, cifrado, cifrado y cifrado. Porque si alguien nos roba la información no puede hacer nada con ella. Y si por lo que sea tengo que hacer un backup o algo, bueno, lo tengo cifrado, si me roban el disco no va a pasar nada. Y sobre todo, segmentación de recursos. No tiene sentido que yo tenga todo cifrado si yo desde mi cuenta de nivel A puedo llegar a un recurso súper restringido de nivel C. No tiene sentido. Segmentar a nivel de VLAN o lo que sea. Es decir, redes independientes. Cada red para su cosa. Que todas tengan salida a Internet, pero que no tengan interconexión entre ellas. Porque si por lo que sea no hay ningún sistema totalmente seguro. Entonces, si alguien entra a nuestra red, pues por lo menos que no tenga acceso a todos los recursos, que haya redes independientes segmentadas totalmente para de una forma poder garantizar esa seguridad. Que no la podemos garantizar al 100%, por supuesto, pero sí que vamos a impedir de alguna forma que nos puedan pivotar o que puedan saltar de una red a otra y así por lo menos dificultar más ese ataque. A ver qué está... Todas las redes que tengan que tener salida a Internet, lógicamente. Obviamente, Agustín sabrá qué redes salen, ¿no? Claro, a lo mejor si yo tengo todos los recursos de un sistema que no tiene que salir a Internet, eso es que no tiene ni que estar conectado al resto de la red, lógicamente. Pero no porque todos mis equipos tengan que salir a Internet, van a tener que salir por la misma red, ¿no? Pueden salir por una, por otra o por otra. Depende de para qué sea cada equipo. Muchas gracias, Manuel. Susana. Sí, bueno, se ha hablado ya, por enumerar también, pues eso, varias, mantener los software, los sistemas operativos actualizados, antivirus, firewall. Yo creo que todas las puertitas que pongamos bien configuradas está muy bien, el uso de contraseñas seguras, distintas, sí, cambiarlas habitualmente. Desde mi punto de vista más legal, que he venido yo hoy aquí con la gorra
legalita, minimizar los datos que tratamos es muy interesante, es decir, para que muchas veces solicitamos cantidad de datos que luego ni siquiera vamos a tratar y sin embargo nos estamos responsabilizando de gestionarlos bien, pues buscar que sea el mínimo imprescindible y como decía también Manu, si es posible almacenarlos en servidores distintos para que de cara a un cruzado y además del cifrado pues no puedan sincronizarlos y obtener de ahí una información que no queremos que se obtenga. Un último apunte, todos esos procesos, una vez los hayamos aplicado, que alguien externo, un auditor, lo revise. Efectivamente. Porque si no, podemos cometer el fallo de pensar que está todo y nos hemos dejado lo más obvio. Y alguien de fuera nos lo puede señalar con un poco de investigación. Y además es que eso nos garantiza un proceso de mejora, que es una frase como muy de moda, pero es la única manera de saber pues que al final nos puede venir un auditor y decir todo esto es lo que tendrías que hacer. Vale, sí, pero nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Alinearnos con los objetivos de negocio de nuestra empresa. Es decir, es que no nos podemos gastar este año más que esto. Vamos a ver cuál es el riesgo asumible y cuál es el riesgo que realmente no vamos a poder asumir porque es el más gordo de todos o el que nos puede suponer un mayor impacto y a ese vamos a aplicar el presupuesto. Pero sabemos que al año que viene vamos a mejorar esto otro poquito y así sucesivamente. Como un proceso también de aportar mayor seguridad a la empresa. Pues nos quedamos con estas últimas ideas, nos quedamos también con otras como la importancia de la normativa, que en principio está pensada para proteger a los usuarios, ¿no? La importancia también de la responsabilidad tanto de las empresas de proteger estos datos como de los usuarios, de saber qué pones dónde y tener un poco de sentido común a la hora de dar tus datos, no darlos alegremente y que, bueno, también tener en cuenta que los datos tienen mucho más valor del que podamos pensar. Muchas gracias a los tres, gracias Josep, gracias Manuel, gracias Susana por haber estado con nosotros, también a los ponentes que nos han acompañado hoy, gracias también a todos vosotros. Aquí termina esta jornada de Set Security Day en Zaragoza. Ahora vamos a dar paso a un cóctel que no va a ser aquí, sino que va a ser en la planta de arriba, ahora os indicaremos. Y lo dicho, gracias también a la gente que nos ha estado siguiendo por streaming. Tendréis la oportunidad de verlos luego colgados en el canal de YouTube de SET y os recordamos, me están diciendo que participéis por favor en el concurso, que ya sabéis que hay que hacerlo. Bueno, pues ya no podéis participar, si no habéis participado es vuestro problema. Así que ahora lo que vamos a hacer es sacar al ganador, ¿no? A ver si estoy entendiendo bien los gestos, ¿sí? Caliente, no está caliente. Si alguno quiere, puede hacerlo ahora. Les damos un minuto. Deja un papel. Estoy por hacerlo yo. En amarillo, que sea. Venga, hay por ahí alguno. Una horita. ¿Y quién va a ser la mano inocente? ¿Yo? Ya. Vamos a ver. Me toca aquí el marrón. Pues venga, vamos allá. Total, viene a ser como votar, como ya hemos ido tantas veces este año. Ya. Bueno, ya. ¿Sí? Venga. Es verdad. ¿Ya estáis todos? ¿Seguro? Última oportunidad. Es verdad, no me he acordado de eso. Bueno, voy a necesitar otra mano inocente para abrir el... ¿Cómo? Para abrir la urna. Está abierto, está abierto. Está abierto. Ah, sí. Sí. Ah, está abierto aquí. ¿La saco yo? Sí. Rebuscar. Esta, yo la sujeto. Bueno, pues gracias, Susana. Nada. Vamos a ver. Pues el ganador de una consultoría de seguridad es José Luis González Moliner. Anda, mira, qué bien, Mira. en primera fila. Pues sube por aquí, José Luis, por favor. Bueno. Mira. No, esto es nuestro. Pero bueno, para demostrar que has sido tú, pues enhorabuena, tienes esta auditoría de seguridad valorada en 1.800 euros. No puedo coger el dinero, ¿no? No. No, pero la auditoría te va a ser mucho más útil que el dinero. Pues enhorabuena. Un aplauso para él. ¿Ahora qué? Pues te la va a hacer Joaquín. ¿Estás de suerte? Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Ya vamos al cóctel. Gracias por acompañarnos en este... Perdona, Susana. No, tranquila. En este Set Security 2017 aquí en Zaragoza. Y bueno, os esperamos en el próximo.
que será, bueno, que no sé cuándo va a ser, pero seguro que es pronto y que también va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día.